Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, acá le estoy hablando en la sección esta de depresión, el factor F2. Acá estoy sentado en el auto esperando dentro de un rato ir al médico y para en una parte, en un parque. Y bueno, voy a aprovechar este tiempo para compartir con lo que quería compartir sobre el punto 2 que ustedes lo vieron en el 1, el factor F. Y ahora yo le quiero comentar qué fue lo que me ayudó a mí y por qué fue tan importante que tiene que ver con mis creencias. Una cosa que le quiero aclarar en cuanto a esto es que ya sea que usted sea creyente o no, ateo, gnóstico o cualquier idea o filosofía que tenga, yo le quiero comentar esto que es muy importante porque fue lo que a mí me ayudó y tal vez le pueda ayudar a usted, o si está pasando por el asunto de depresión. Y yo soy una persona muy creyente, creo en Dios, creo en su Hijo Jesucristo y en su palabra la Biblia y todas las cosas prácticas y útiles que tiene la Biblia que son impresionantes. Pero no voy a hablar de religión, solamente voy a hablar de cosas importantes que tiene la Biblia y cómo me ayudaron a mí en las épocas de crisis. Todo fue viniendo por lo que me dijo una vez un médico hace como 40 años. Recuerden que yo le comentaba en uno de los videos que tuve muchos años con depresión porque no me daban en el clavo, como quien dice, que era realmente el diagnóstico o el problema, no, bueno, no había solución. Entonces una vez un médico, que era de la zona de donde yo vivo, ahí cerca, unas 20 cuadras, me dice, pero ¿cómo vos, Gabriel, que estudias la Biblia, podés tener estos problemas? ¿Cómo? Entonces yo me quedé pensando, digo, a ver qué me quiso decir. Claro, él no tenía mi religión y mis creencias, pero él sabía que la Biblia era un libro muy bueno y muy útil. Entonces me dijo, es medio raro que a vos te pase esto, quiere decir que algo se te está pasando, eso es lo que me quiso decir. Bueno, una vez leyendo los evangelios de Jesús, la vida de Jesús, dice en una parte, en Mateo capítulo 11, que el que se acercaba a él iba a tener, o sea, que el yugo o ser cristiano iba a ser algo suave, ligero, que iban a hallar consuelo o refrigerio o descanso para sus almas o para su vida. Y él decía que mi carga o mi yugo es suave y ligero, como diciendo, si se acercan a mí, a pesar de los problemas, la vida le va a ir mejor, más o menos así. Entonces eso me comenzó a hacer pensar que lo que yo estaba viendo a través del libro y lo mismo que me decían los terapeutas, que habían cosas que se me estaban pasando, que no solo los pensamientos, sino que yo tenía que cambiar esos pensamientos que yo tenía antes, ver las cosas de otra manera. Entonces, eh, me pasó que en dos crisis grandes que tuve, una más o menos entre los 35 y 40, me puse a leer profundamente cosas de la Biblia y me ayudó mucho meditar, reflexionar sobre los milagros de Jesús. Entonces pude ver, como mucha gente lo ha visto, que cada milagro de Jesús enseñaba algo, enseñaba cosas claves. Y una de las cosas que enseñaban era la absoluta confianza en Dios. En otra palabra, uno tenía que tener fe y confianza que Dios iba a actuar y uno hacer lo que podía hacer. Del otro se encargaba Dios, más o menos para resumir, ¿no? Él en una oportunidad dijo que si tenemos fe, le podemos decir a esta montaña que se traslada trasladada de acá para allá, y se haría si no dudan en su corazón. Y así muchas enseñanzas mostrando que la confianza y la fe en que Dios podía actuar fue fundamental porque yo ahí comencé a entender, viendo los milagros, que no dependía solamente de lo que yo podía hacer, sino la fuerza que me podía dar Dios a través de su espíritu para poder vencer la depresión. Y bueno, fui analizando y estudiando qué características tenían estos milagros. Después más adelante, cuando tuve otra de las crisis, justo estaba preparando un material de la vida de Pablo y me llamó la atención una cosa que decía Pablo en un libro que se llama Filipenses, que él decía que para todo tengo la fuerza que Dios me da. Pero anteriormente, en los versículos anteriores, dice que él había aprendido eso.
Entonces después el material me enviaba a 2 Corintios 11, donde muestra lo que Pablo había pasado. Digamos que Pablo, el apóstol Pablo, o como se llaman en otras Biblias San Pablo, había pasado por toda la gama de sensaciones y emociones que un ser humano puede pasar. Había tenido lo bueno, lo malo, lo lindo, lo feo, de todo. Y él había aprendido por eso que pasó cómo Dios actuaba en su vida. Por eso que en el capítulo 1 de ese mismo libro, segunda a los Corintios, él habla de que Dios lo consolaba, lo ayudaba, pero porque él lo había vivido. Y eso para mí fue clave. ¿Cuál fue el concepto que se me grabó? El concepto aprender. Entonces, yo veía que los médicos que iban, los terapeutas al principio no me daban el consejo apropiado hasta que encontré otros terapeutas, una amiga grande y después una joven que me ayudaron mucho. Pero mientras tanto yo me di cuenta de esto, que yo tenía que aprender a hacer las cosas distintas, a pensar distinto, como esos videos que si ustedes han visto, que habla de entender las realidades, de cambiar los pensamientos, porque eso tenía mucho que ver. Por supuesto, cada uno tiene su patología, su forma de, de llevar un tratamiento, a lo mejor es más complicado, necesita más medicamentos psiquiátricos. Bueno, cada uno es distinto. Yo le estoy diciendo lo que a mí me ayudó. Entonces yo me di cuenta que tenía que aprender. Y eso fue fundamental. ¿Por qué? Porque aumentó mi autoestima, mostrando que si hay cosas que me estaban saliendo mal, era porque yo no la estaba haciendo bien. Y más si confiaba en Dios, que yo creo que Dios interviene en la vida de uno, hasta cierto grado por supuesto, o sea, me iba a ayudar a vencerlo. Entonces, ¿cómo hace Dios? Nos manda a lugares de la Biblia, digamos, o leemos en la Biblia, u otro nos enseña este, principios prácticos y útiles que nos pueden ser necesarios para vencer el problema. Por ejemplo, hay un principio en Proverbios que dice que en la multitud de consejeros hay logro. Entonces yo lo que hacía era eso, leer la Biblia, leer algunos libros de autoayuda, como yo le comenté en algunos videos, que eran interesantes, prácticos, no místicos ni esas cosas raras, con principios. ¿Por qué? Porque los principios que muestra la Biblia son verdades fundamentales, básicas, que un montón de personas, aunque no sean creyentes, las usan y las tienen. Entonces yo comprendí eso y eso al comprenderlo me ayudó a entender cómo enfrentar la depresión. Y una cosa que me di cuenta, o sea, con la ayuda, con toda esta ayuda que tenía, no porque yo sea un genio, sino que me di cuenta, que empecé a ver cuáles eran las secuencias de pensamiento que me llevaban a la depresión. Pero eso lo aprendí y me llevó mucho tiempo darme cuenta de eso. Yo leí, estudiaba y aprendía, pero no me caía, como decimos acá en Argentina, la ficha o la palabra eureka como utilizan en otros lados, no me daba cuenta cabalmente. Como dicen los psicólogos, no internalizaba ese conocimiento. O sea, era teórico, pero no me podía dar cuenta en el fondo. Hasta que llegó un momento, hace como más o menos 6 años, que venía caminando del trabajo, yo estaba en un trabajo que tenía más o menos 20 cuadras, iba y venía caminando, y venía pensando en esas cosas, y me hizo clic la cabeza. ¿Qué quiere decir? Que dije, claro, así es la clave y por qué. Aunque lo había leído. Pero si yo no hubiera leído, no hubiera meditado, no hubiera hubiera seguido buscando, no lo hubiera encontrado. Por eso que Jesús dijo en una oportunidad, sigan buscando y hallarán, siga tocando y se les abrirá. O sea, seguir. Porque Él mostró que la solución está. Tal es así que en una parte dijo en Marcos, el capítulo 11, que si tienen fe y le piden con confianza a Dios, Dios les va a dar las cosas que usted necesita. No estamos hablando de cosas materiales, departamentos, autos, me hice rico, no. Eso no habla la Biblia de eso. Habla de cosas más profundas que tienen que ver con la espiritualidad y por ende el beneficio para la vida. Bueno, que ese es otro tema. Pero uno pudo hallar eso. Entonces lo pude ver y descubrir. Y es el otro factor que para mí fue clave, la fe. Si no hubiera sido por esa confianza y esa fe y ver la mano de Dios en la vida de uno, no hubiera superado la depresión. Eh, y no era autosugestión, que ese es otro problema. No hay gente que utiliza autosugestión, pero
este, no, después con el tiempo no cumple los efectos que tenía que cumplir. Y en cuanto a Dios, hay una cosa que es importante. La gente a veces lo utiliza a Dios como si fuera un esclavo, y no. Hay una cosa interesante que dice la Biblia, que Dios da su espíritu si le obedecemos. Para obedecer hay que aprender qué es lo que dice Dios en la Biblia. Ya sea que usted sea creyente o no, que sea ateo. Bueno, el punto es que esto da resultado y tiene aplicaciones prácticas y son principios de la vida real. Ya más adelante voy a sacar una sección sin entrar en religión y dependiendo de sus creencias, lo que usted crea, por qué la Biblia es un libro especial sin entrar en religión y qué es lo que me ayudó a mí a entender que era un libro especial y tenerle confianza y fe. Pero ¿por qué? No es así nomás. Ustedes saben que la Biblia dice que la fe es la demostración, la evidencia de algo que no vemos. Por ejemplo, el viento no lo vemos, pero lo sentimos. La energía no la vemos, pero vemos los resultados que produce, como en este momento que estoy hablando, ¿no es cierto? Y las ondas de los satélites que van y vienen a super velocidad, que si me hacen una llamada, que espero que no me la hagan, me interrumpiría. Bueno, pero eso va a ser otro tema, otra sección en esta reproducción que va a estar sobre por qué la Biblia es importante. Pero el punto fue que gracias a esa fe yo pude seguir superándolo. No lo digo lo vencí, porque cada tanto a uno le puede agarrar un bajón. A mí lo que me diagnosticaron era problemas emocionales y bipolaridad leve. Y bueno, ¿y qué hay que hacer? Si ustedes saben lo que es la bipolaridad es cuando uno a lo mejor anda full, anda con toda la energía y después se baja, anda bajoneado, con pocas ganas. Lo mío era leve. Hay personas que tienen un alto nivel de este problema, están eufóricas de golpe y después se redeprimen. En mi caso era leve, pero una vez leí un libro, voy a aprender, que decía cómo aprovechar de manera beneficiosa la bipolaridad. Y hablaba de que cuando uno está bien, bueno, hacer las cosas bien, cuando uno está con esa energía, y cuando uno manda medio bajoneado, bueno, entender que es parte de la bipolaridad y llevarlo tranquilo, no ponerse nervioso ni obsesivo, sino que por supuesto, tratando de hacer las cosas bien y esforzarse por mejorar, pero no ponerse angustiado porque sabe que es la enfermedad de uno. Entonces lo que yo tenía que detectar también es que los pensamientos no me llevaran a una bipolaridad profunda, sino que siguiera siendo leve. Bueno, y gracias a Dios eso es lo que, y a los médicos, a los terapeutas, lo que conseguí. Así que bueno, espero que les guste esto, lo quería comentar porque si no yo hubiera sido muy deshonesto con Dios, con su Hijo y con la Biblia, y con los que me ayudaron, que fueron muchas personas, si no lo nombrara esto. Hubiera sido ingrato. Y no es así. Por eso que después voy a sacar esta sección que no quiero que se mezcle con religión y política ni nada porque no tiene nada que ver. Solamente quiero mostrar de una manera objetiva por qué yo decidí leer la Biblia todos los días y por qué me pareció un libro muy especial. Y después usted sacará sus conclusiones. Pero primero hay que tener la mente abierta y escuchar, que es lo que yo hago cuando escucho y veo y lo que piensa en cada persona. Bueno, espero que les sirva esto, pero lo tenía que decir porque si no hubiera sido muy desagradecido. Como Dios, la fe, su espíritu, su Hijo y toda la Biblia y lo que hicieron por mí otras personas y amigos, me ayudó mucho. Bueno, espero que les haya gustado, esto lo grabé distinto, tengo algunas grabadas en el auto, pero estaba lindo el día, acá está haciendo frío, me da el sol acá en el auto y mientras espero un poquito que llegue la hora, quería aprovechar esto. Chao, chao.